Yo les indico. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un saludo desde la azotea de Revista Factum en Antiguo Jucatlán. Estamos ahora con el diputado John Wright Hall. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, César. Un gusto estar aquí. Bueno, esta es la primera entrevista del segmento que hemos denominado Aquí en Elegís, de cara a las elecciones de diputados y alcaldes el próximo 4 de marzo. Hoy es 1 de febrero de 2018, eso significa que falta menos de un mes para las elecciones y también significa que los salvadoreños soportado un mes de campaña electoral. Para hablar de eso y para hablar también sobre el futuro que tiene, el diputado John Wright fue electo en esta legislatura que está por terminar con el partido Arena, pero ya ha expresado su voluntad de formar un nuevo partido y además dar otra alternativa a futuro. De esos temas queremos hablar, así que gracias por acompañarnos. Sepan que pueden hacer sus preguntas, nosotros vamos a estar leyendo y el diputado ya nos ha dicho que con mucho gusto las contestará. Así que gracias, Johnny. Y yo primero quiero preguntarte, ¿qué tan desencantado estás en este momento de la política partidaria? ¿O estás muy encantado? No, digamos que encantado no sería la palabra correcta y desencantado tampoco. Pero sí reconozco que la oferta política actual para muchos ciudadanos no es algo con lo que se identifican. Es decir, existe un vacío enorme de un espacio político en donde muchísimas personas quieran participar, algo que yo considero sumamente peligroso para nuestra democracia, algo alarmante, preocupante, y precisamente por eso queremos trabajar sobre la base de una nueva oferta, de un nuevo espacio político, una nueva alternativa. Y aunque, digamos, los esquemas de la política bipartidista tradicional, no sé si leíste el artículo de Roberto Valencia que publicó en el New York Times, sí, creo que es un análisis muy bien sustentado y muy bien desarrollado y coincido con mucho de lo que plantea, pero no se trata ahorita dentro de esta coyuntura de desgaste político de los partidos tradicionales, de que algo nuevo, empaquetado de una forma, va a llegar a llenar ese vacío. Creo que aquí se trata más de un trabajo a mediano o largo plazo, de ir construyendo un esfuerzo ciudadano. Creo que el nuevo proyecto debe tener un componente pedagógico importante. Creo que hay un gran vacío también de educación en la población. Pero en cuanto a mi experiencia dentro de la Asamblea Legislativa y dentro de la política, creo que pocas cosas te pueden preparar para eso y para lo que te vas a encontrar. A veces ha sido muy frustrante llevar temas o una propuesta de ley a feliz término. Muchas cosas están aún pendientes. Yo aún no he logrado inclusive que se cumpla uno de mis compromisos al inicio de la candidatura, como lo era el lograr que se aprobase una ley de agua, por ejemplo. Entonces, no es cuestión únicamente de planteárselo en campaña, obviamente en la práctica es difícil, pero sí siento que varias cosas han cambiado y que hay un antes y después de esta legislatura. No sos tan, yo creo que tenés más de 30 años, por lo cual sabés que en la historia reciente de El Salvador los partidos políticos, tanto Arena, los principales, tanto Arena como el FMLN, han estado involucrados en un sinnúmero de escándalos, de corrupción, de metidas de pata. ¿Qué te hizo pensar cuando te lanzaste a la política que esto iba a ser diferente o que tenías un espacio para cambiar las cosas? Sí, yo sí vi un espacio de apertura auténtica dentro de Arena como parte del inicio de la democratización en la forma de elección de candidatos. De hecho, fui
parte de la primera, llamémosle, primaria, que no fue del todo abierta, solo fue para la estructura del partido, para elegir candidatos, y únicamente los nuevos candidatos, los que buscaban reelección, quedaban en sus puestos, digamos, automáticamente. Pero fue como el principio, fue una apertura, fue algo que yo vi como real, auténtico, y vi la oportunidad de entrar. En cuanto al por qué Arena, debo reconocer que ahí hay, digamos, una programación que ya venía en mí de manera default, por la familia en la que nací y el contexto familiar, y que toda la vida pues se hablaba de Arena en mi casa. Pero siempre reconociendo, como ya planteabas en tu pregunta, que se han cometido muchísimos errores en el pasado, que algunas cosas no se han hecho muy bien, algunas cosas sí, pero que era importante involucrarse y que a lo mejor el cambio pues era de darlo desde adentro. Y hubo pues lógicamente un momento en mi carrera política que me di cuenta que mi camino era por otro lado. ¿Qué fue el momento que te marcó para decir Arena no es ese camino? Es decir, sí, bueno, como te decía al principio, que existe este vacío, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad, de gente que no se identifica con la oferta política existente. Veo también un entorno en donde hacer preguntas, hacer cuestionamientos, pensar diferente, también es mal visto y no es bienvenido. Hacer autocrítica, autoevaluación, criticar y señalar aquello que está mal, no es un ejercicio que es realmente bien visto. Entonces, eso me empezó a chocar al principio, y fue, creo que, una acumulación de factores lo que me llevó a tomar la decisión a mí de no continuar y no buscar la reelección con el partido. Yo me había dispuesto a someterme a una primaria nuevamente para buscar la candidatura ahorita en el 18, y entendiendo de que el proceso pues ahora era más amplio, había un reglamento bastante claro, unos pasos a seguir, y cumplí todos los pasos. Pero me fui dando cuenta que dentro de ese proceso hubo algunas irregularidades, posiblemente a través de los disensos que he hecho manifiesto, las críticas que también he hecho manifiesto, una figura como yo incomodaba dentro del partido. Entonces sentí que todos estos obstáculos y también las irregularidades del proceso, en donde, siendo yo una figura que a lo mejor representa una visión diferente o una renovación de la política, pues no, por principio, creí incompatible que continuar bajo el mismo esquema, sabiendo que las cosas se manejaron de cómo se manejaron, pues que realmente no era correcto continuar bajo ese camino. Entonces optamos por desistir de la reelección, y en aquel momento justo, te puedo decir que no tenía planificado qué venía después. De hecho, en algún momento se nos cruzó por la mente una candidatura independiente y qué posibilidades legalmente hablando teníamos, y se dieron cualquier cantidad de cosas también, pero al final quedó claro que se imposibilitaba que yo corriera como independiente, y pues que la plataforma que hoy por hoy tengo de diputado pues ya íbamos a dejar de tenerla, y había que buscar otras formas de incidir en la política, en la vida pública. El borreguismo no es solamente de los militantes, Johnny, también parece ser en la Asamblea Legislativa y en los propios diputados. Sí, pero yo lo equiparía a un mecanismo para no asumir responsabilidad. Es mucho más fácil decir, sí, yo voté así, pero así votamos todos. Pero yo creo que no es suficiente que venga un periodista y te diga, mire, diputado, ¿y usted por qué votó favorable en este decreto? Pues porque así me dijeron que votara. Sería irresponsable de mi parte. Y aunque obviamente existen muchísimos temas que se discuten en la Asamblea Legislativa y es imposible
tener el conocimiento pleno de todo, y por eso se divide y se delegan las tareas y se deposita la confianza en los otros colegas, pero al final cada decisión, cada voto que uno emite, la responsabilidad plena recae sobre el diputado. Eso es lo que pasó con la votación de la interpretación de la ley de escuchas. Bueno, en ese caso debe reconocer que yo sí cometí un error, yo voté favorable y me dejé llevar, ¿verdad? Debo reconocer que yo voté por algo que no tenía claro cuáles eran sus consecuencias, algo que no estudié profundamente y algo que... ¿Por qué estamos votando? No, esto es únicamente una interpretación, no estamos reformando una ley. Ok, bueno, vámonos. Al paso del tiempo nos dimos cuenta que eso fue un grave error. Afortunadamente, en esta instancia en particular, la sala nos ha corregido la plana, ¿verdad? Algo que suele suceder con cierta frecuencia en nuestro país, que nos corrigen la plana, o que hacen valer, diría yo, el Estado de Derecho. Pero sí fue un error. Fue un error que lo debo de asumir, ¿verdad? Y como te digo, por el momento nos ha salvado la sala. Hay algo que dijiste antes que me llamó la atención, que a veces no estamos preparados para todo. ¿Qué tanto te parece que están preparadas las personas que llegan a nuestra Asamblea Legislativa? Te lo digo porque hay gente que tienen 30 años de estar de diputados, incluso el DUI ya dice diputado, y otros o que llegan muy jóvenes o no tienen ninguna carrera o ninguna experiencia profesional, porque tampoco quiero limitarme a que alguien haya estudiado o no haya estudiado para poder ser alguien en la vida. Sí. ¿Qué tan preparados te parece que están las personas que han llegado a la Asamblea y que llegan? Sí, yo creo que aquí la responsabilidad recae en gran parte sobre los partidos políticos. Entonces estamos mal. Pues claro, porque son las instituciones políticas en donde se debaten ideas y también se forman a las personas. Indudablemente, si yo corro por un partido, si yo cometo un delito, no solo afecto la imagen propia, sino afecto la imagen del partido. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante que no están haciendo los partidos, y si nos vamos un paso atrás, preguntarnos qué función realmente tienen, porque para mí los partidos se han convertido en maquinarias electorales, en donde el fin es llegar al poder por la vía de las elecciones, y para ganar elecciones hay que hacer esto y esto y esto y esto, pero no se habla de preparar a las personas, de asegurarse que los perfiles de los diputados, de los candidatos a alcaldes son los más idóneos, son las personas mejor preparadas. En un Estado de Derecho, en teoría, quienes están para servir el bien público, la función pública, son lo más talentoso que tiene nuestra sociedad. Pero me atrevería a decir también que aquí hay una gran responsabilidad también que recae sobre la ciudadanía, que no se puede hacer la desentendida, ¿verdad? Que aunque yo entiendo que existe un rechazo profundo de, llamémosle, la clase política o el status quo, si nos quedamos de brazos cruzados, si no participamos en política, si no entendemos que la política es la vía por la cual vamos a transformar nuestra sociedad, pues entonces eso fomenta, y hablo del cinismo, hablo de la antipolítica, al final lo que fomenta es creer que hay otras alternativas además de la política. Y yo por eso creo que, y nuestra apuesta es a crear un partido político, ¿verdad? Pero no por nuestra mayor virtud no va a ser que somos algo nuevo, ¿verdad? Debemos de procurar hacer las cosas diferentes. De hecho, bueno, estamos perfilando para comenzar a hacer algunas preguntas que tienen que ver con voto nulo o voto de castigo, pero antes de eso me gustaría hacer una cosa. Sí. En esta época se tiende a confundir ideología con militancia partidaria. Cierto. Es decir, uno es de Arena y por lo tanto eso significa esto, uno es del Frente y eso significa esto. ¿Cuál es su ideología? Defínala, por favor. Bueno, yo me resisto a definirme dentro de un marco ideológico, porque considero que los marcos ideológicos precisamente son eso, son marcos que encajan una discusión. Por tanto, al final, si nosotros vamos a hablar de los problemas de una sociedad y queremos buscar soluciones a esa sociedad, si nos definimos exclusivamente por una ideología, no nos vamos a permitir ver dentro de todo el espectro de soluciones que puedan existir. Por tanto, creo que existe, por supuesto, siempre esa
esa pregunta y esa tentación de querer definirse, si esto se trata de una ideología de izquierda o una ideología de derecha. Y me resisto nuevamente a clasificarme de esa manera. Perdón que le interrumpa, diputado. Usted sabe que ese discurso es el mismo que dan justamente las personas que están en la posición de no estar o de la derecha, en el caso de El Salvador, en la derecha extrema, en este caso podría ser Arena, sí, o en la extrema izquierda como el Frente, es decir, yo creo que la que intenta hacer algo diferente o una tercera vía. Bueno, sí, yo diría de que hay poca oferta política en el centro, ¿verdad? Y si me estuvieras poniendo contra la pared y quisieras como una respuesta, creo que las ideas nuestras creo que más bien se ubican en un centro. Un centro que hoy por hoy en El Salvador es inexistente. ¿Por qué no ha funcionado el centro antes? Es decir, hemos tenido como 200 partidos que se ha llamado Centro Democrático algo. Y al final la gente termina votando o por Arena o por el Frente. ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace en El Salvador que sea tan difícil que el centro político prospere? Es una buena pregunta. Yo creo que mucho tiene que ver, y la baja participación en política a nivel nacional tiene mucho que ver con el nivel de educación y con la igualdad de oportunidades en materia de educación a lo largo y ancho del país. Y creo que ese déficit de educación que permite que las personas tengan la capacidad de hacer análisis, de ser críticos, de cuestionar y no ser un simple militante de un partido ¿verdad? No cuestionar por qué llevo el chaleco que llevo, por qué canto lo que canto, por qué me pongo el puño sobre el pecho cuando canto el himno. Yo creo que todas esas cosas, creo que con una educación y te permite, no sé, cuestionar todas esas cosas que incomodan al status quo. Entonces yo creo que lo mejor, si no ha florecido, si no ha dado fruto ese centro político, creo que en gran parte se debe a eso, a la falta de educación. Pero también solemos ver las cosas aquí de una manera muy binaria. Y este es el esquema que han fomentado y continúan fomentando las izquierdas y las derechas de nuestro país. Es decir, ver las cosas en blanco y negro, arenero, frentudo, comunista, capitalista. Y este esquema al final lo que fomenta es que cada vez nos vayamos distanciando, separando y no nos veamos como iguales, ¿verdad? Entonces eso es muy notable, es muy frustrante de la política, el que constantemente nos quieren llevar a esquemas en donde somos enemigos, ¿verdad? En donde somos adversarios. Y creo que en esos esquemas binarios le favorece realmente al status quo actual. Tengo un par de preguntas de nuestros lectores en el Facebook Live, te voy a leer un par. Bueno, te voy a leer una primero y si quieres vamos así. Pregunta Rafael Molina, ¿será entonces un partido sin ideología? ¿Será un partido atrápalo todo? Las comillas son de él. Bueno, te leo otro. Dice, este es un comentario de Marlon Hernández Ansora. Lo importante es construirle un futuro a nuestras nuevas plataformas político-partidarias. Más que preguntarse si tienen futuro o no, se trata de trabajar por forjarlas y parece haber un ambiente muy favorable a nuevas opciones. Irma Cantizano pregunta, ¿ese partido estaría listo para las próximas legislativas? ¿Quiénes lo apoyen? Te dejo esas tres para ir viendo y luego hay más en Twitter que te puedo pasar a leer después. Yo evidentemente tengo un montón más que hacerte. Sí, quizás voy de atrás para adelante porque están más fácil. Las próximas legislativas, nosotros nos hemos puesto como objetivo estar constituidos para el 2021 y llevar candidatos en las próximas elecciones legislativas. Siendo realistas, probablemente esto va a ser un esfuerzo que únicamente podemos concentrar en zonas urbanas, en departamentos que tengan mayor población e ir creciendo a partir de ahí. Coincido con Marlon Ansora que el ambiente es propicio, el ambiente es favorable para ir forjando estas nuevas alternativas. Siento que también hay que correr, hay que aprovechar el momento, pero también hay que procurar hacer las cosas bien.
yo quisiera retomar unas palabras de Sergio Fajardo, que es un político colombiano, no sé si conoces de él. No. Es candidato presidencial, fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia. Hace poco leí un libro de él y él habla de la filosofía de su movimiento político y habla del poder de la decencia y que realmente la filosofía y el super principio de su movimiento era que los medios justifican al fin. Y estoy completamente de acuerdo con él. Y si vemos la política nuestra, ¿verdad? Es un esquema en donde, y no solo la política, en diferentes sectores de la sociedad, el fin justifica los medios, ¿verdad? Y tú tienes un objetivo y querés llegar ahí, ¿qué tengo que hacer? No importa pasarme llevando a quien sea y probablemente en el camino cuestionar mis principios, pero si el fin es el fin, entonces eso va deteriorando la conciencia moral y los principios que podrían tener un movimiento. Entonces yo coincido con él y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿un partido sin ideología? No, realmente no se trata de un partido sin ideología, pero digamos a lo que me resisto es a ese esquema anacrónico de izquierdas y derechas, ¿verdad? Y creo que el enfoque inicial y el punto de partida... que te interrumpo, pero si tuvieras que poner entonces un listado de valores, que al final es lo que define una ideología, sí. ¿Cuáles pondrías para este nuevo movimiento? Sí, bueno, creo que nosotros defendemos los preceptos y los conceptos de una democracia liberal, ¿verdad? Y valores y principios como la transparencia en la función pública, la rendición de cuentas, la diversidad de pensamiento. Yo creo que muchos de los partidos actuales son excluyentes, son exclusivos. Si vos no te pones el chaleco, no lo sudás. Si no lo sudás, entonces sí, no son del todo abiertos. Yo creo que se puede ser incluyente, pero también hay que ser exigente, ¿verdad? Y que no se confunda exigente con excluyente. Debemos de exigir de quienes van a ser nuestros futuros funcionarios públicos, no solo que se adhieran a los principios planteados, pero que en el momento de salirse del huacal, ¿verdad? De cometer un error, pues de separar y de alejar. Entonces, a eso me refería sobre todo de no llevar esto a un esquema tradicional de definir dentro del espectro político si esto es una socialdemocracia, porque sin los cimientos de esos principios sin una fundación sólida de principios, y posteriormente hay un trabajo de identificar la problemática del país. Para eso te tenés que ir a meter a la calle. Sí. Y luego las propuestas y las soluciones. De hecho, Gabo Quesada nos dice, ¿sería una ideología socialdemócrata? Pregunta, a propósito por lo que acabas de decir. Sí. Es fácil reconocible ese tipo ya quisiéramos en El Salvador realmente tener una oferta política socialdemócrata, y digamos que lo hay un partido socialdemócrata y hay corrientes de pensamiento socialdemócrata. Y yo creo que cualquier iniciativa política que se aleje de los extremos, sea el extremo izquierda o el extremo derecha, es favorable para El Salvador. Pero yo creo que todas las corrientes son bienvenidas. En este momento, inclusive, yo no puedo plantear inclusive cuál es la ideología, porque es algo que aún estamos socializando y estamos construyendo. Puede ser que llegue el momento en donde nos definamos como liberales, o nos diferamos como progresistas, o nos diferamos como socialdemócratas. Ese momento aún no ha llegado, esto está en construcción. A ver, estamos, como lo decía al inicio, a poco menos de un mes para las elecciones. Teniendo en cuenta las ofertas que hay ahorita, tenemos a Arena y al Frente, a esos partidos que han demostrado, por lo que te entiendo, estar agotados políticamente. ¿Qué deben hacer, según vos, los salvadoreños cuando lleguen a las urnas el próximo 4 de marzo? ¿Votar por esto? ¿Anular el voto? Ok. Bueno, creo que indudablemente todo el salvadoreño no debe quedarse sin participar. Y el segmento se llama Elegir, ¿cómo se llama? Perdón, el segmento este. ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? Y hay una diferencia fundamental entre participar y elegir, porque considero que quien elige es
quien vota por una persona, ¿verdad? Quien elige a su representante. Han habido llamados a hacer una especie de voto protesta. Esa es una forma legítima de participar, pero al final te quedas sin elegir. Yo sí creo que es importante elegir. Ahora, como ya planteabas tú, se nos viene un esquema en donde hay que elegir llamémosle, entre lo menos peor. Elegir lo que más se acerca, pero no estar del todo convencido que esto es algo que me representa del todo. Ese es un esquema triste, pero eso no es algo nuevo. Yo, en lo personal, que he tenido varias oportunidades de votar en presidenciales, casi que voté de forma automática, pero con un sabor muy agridulce. Inclusive, yo que tengo la posibilidad de votar en Estados Unidos porque soy ciudadano, entre Trump y Hillary, ¿votaste? No voté. No voté porque no me logré registrar a tiempo y me incomodaba un poco que, siendo funcionario público de otro país, me iba a meter en una elección de afuera, pero igual no me hubiese sentido cómodo votando por ninguno. Pero en realidad debía haber votado, por el que menos me disgustaba, digamos. Debo inferir que, por lo que estás diciendo, no te gustó al final de cuentas haber votado por Norman. Sí. Es decir, a ver, no votás por algo, votás en contra de algo. Ya. Y hay algo que, sí, aunque no me represente, aunque siento que hay personas más calificadas para ejercer esa función o ese deber, debo de elegir porque lo otro es peor. Pero, y en ese caso, entonces, Johnny, ¿no será más fácil darle un tachón a la papeleta? Sería más fácil, por supuesto que sería más fácil, pero al final te quedas sin elegir, vea. Te quedas sin elegir. ¿Dónde votas vos? En San Salvador. Entonces, cuando el próximo domingo 4 de marzo tengas enfrente de esta sábana de candidatos a diputados y veas a quienes están, Margarita Escobar, a José Luis Merino, a Rodolfo Parker, a Guillermo Gallegos, o sea, ¿realmente vas a decir quién es el menos malo de esto? Sí. Esa es la actitud. ¿Quién es el menos malo de esto? Sí, creo que dentro de llamémosle la sábana o la papeleta de San Salvador, hay muchas más opciones de las que acabas de mencionar. Y los salvadoreños y un ciudadano de San Salvador tiene la opción de votar por una persona, votar por 24, anular su voto o darle el voto solo a la bandera del partido. Yo sí creo que hay opciones y yo sí voy a elegir. Inclusive no he descartado posiblemente hasta cruzar mi voto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Incluso votando por alguien del frente? Pues no lo sé todavía, no lo he decidido. Pero debo decirte que en mi experiencia dentro de la Asamblea Legislativa sí he conocido y tenido contacto con colegas del frente que, aunque tengamos muchísimas diferencias en cuanto a formas de pensar, sé que son personas honestas y que están dando lo mejor de sí mismos y que son personas responsables y honestas. Pero no, veo otras alternativas y algunas de las personas que yo he conocido, ¿verdad? También dentro de mi partido, trabajando ahí en la Asamblea, que creo que merecen la pena apoyarlos y que continúen. Bueno, vos por lo menos votás en San Salvador, yo voto en La Libertad y las opciones son... ¿Y lo ves más difícil? Ravel Pac y Beltrán Bonilla, pues ya me decís vos. A ver, hay varias preguntas que me llaman la atención que tienen que ver con digamos, el otro político que en los últimos años también ha estado promoviendo, bueno, en los últimos años no, en los últimos meses después de que salió del frente, el alcalde Nayib Bukele ha intentado hacer algo diferente, o al menos dice que intenta hacer algo diferente. Y dice, hay un par de preguntas, mira, yo tenía la mía, que es, te voy a decirlas todas. ¿Qué te hace diferente a vos de Nayib Bukele, en este caso que intentan dar una vía que sea diferente a Arena o el Frente? Luego,
Alguien más pregunta, ¿por qué no directamente te unís ¿por qué no te sumas al proyecto de Nayib? Esto lo pregunta Francisco Santamaría, y de verdad suman esfuerzos como verdaderos salvadoreños de corazón que quieren cambiar la realidad de nuestro país. Te dejo esas dos. La primera pregunta de alguna forma implica compararme. A mí no me gustan las comparaciones. Debo decirte que yo no... Él claramente ha dicho que tiene aspiraciones presidenciales y que va tras la presidencia. Yo no me interesa ser presidente. Yo quiero ver que nuestro país cambie. ¿En este momento o lo da cerrado? Mira, yo lo que quiero ver es que las cosas empiecen a cambiar en El Salvador. Okay. Y yo no te puedo decir porque al final yo creo que lo fácil y lo cómodo para mí hubiese sido buscar la reelección, continuar como diputado, ver cómo se pueden cambiar las cosas, pero no. Siento que hay más por hacer y que independientemente del cargo público que tengas, no necesariamente es eso lo que te da liderazgo. Y creo que hemos fallado en cuanto a construir ciudadanía, a educar y a convencer a las personas de nuestras ideas. Yo no estoy convencido del proyecto del alcalde, ni veo que nuestras visiones, nuestras actitudes y nuestras acciones, dentro de lo poco que hemos estado, él ha estado más tiempo dentro de lo político, sean compatibles. Entonces, yo no veo que haya un porqué. Primero, tendríamos que unirnos para sacar al país adelante. Creo que él se puede dedicar a lo suyo y yo puedo dedicarme a lo mío, y cada quien puede construir y hacer y trabajar sobre lo que creen que el país necesita. Es decir, ¿no ves algún punto en común? ¿No ves que de repente, teniendo en cuenta que se enfrentan, quieras o no, a monstruos? Bueno, creo que sí, ¿no? Y en realidad, áreas en común, disenso público, ¿no? Disentir y de alguna manera cuestionar, pero realmente en cuanto a nuestro concepto de lo que es o debe ser el servicio público, sí no veo que haya mayor compatibilidad o mayor acercamiento. Okay, mi pregunta dice, hola Johnny, desde España una pregunta que vale casi para cualquier país. Si nos estamos acostumbrando a votar por lo menos malo, ¿qué es lo que falla? Las ideologías tradicionales han caducado, cambiamos los personajes políticos, necesitamos un nuevo sistema. Gracias, esa lo pregunta Pedro Alejandro Porras. Sí, yo creo que son todas preguntas muy válidas y una discusión que debemos de estar teniendo todos los ciudadanos, y preguntas que deben de darse dentro de los partidos políticos. Por supuesto que no se van a dar en los esquemas de los partidos políticos actuales, porque eso, como ya hemos conocido, no va a cambiar, ¿verdad? Porque viendo que cada vez las bases partidarias se van reduciendo, pero que el discurso y el mensaje al final no cambia, y que la apuesta siempre es movilizar la base y capitalizar en la apatía, capitalizar en el cinismo y en el abstencionismo, pues entonces evidentemente tenemos que replantearnos las cosas. Entonces por eso yo, y creo que la pregunta que se había planteado para la entrevista es posible una tercera vía, y ya tocábamos antes que han surgido terceros, cuartos, quintos partidos más pequeños, partidos antiguos que se hicieron pequeños. Ha habido oferta no tradicional, llamémosla así, pero igual no ha cambiado, ¿verdad? Igual pareciera que la democracia en El Salvador está estancada, y que las instituciones no son instituciones inclusivas, que continúan siendo instituciones al servicio de unos pocos, y que no podemos realmente hablar de un país libre porque no hay igualdad de oportunidades. Entonces, evidentemente tenemos que reevaluar nuestro sistema. Evidentemente tendremos que llegar a nuevos acuerdos de país. Yo no sé si a estas alturas existe un consenso político
de que hemos acordado cuál es el modelo económico a seguir en El Salvador, ¿verdad? ¿Cuál crees que debería ser? Mira, si podemos hablar de, por un extremo, el socialismo y por otro extremo, el capitalismo, creo que ninguna de las alternativas por sí mismas son viables en nuestro país, que necesitamos una especie de híbrido y algo que se aplique a nuestra realidad. En materia de oportunidades, por ejemplo, yo creo que es fundamental, es necesario para ser un país libre, que todas las personas tengan oportunidad de una educación de calidad, que hoy no brindamos. Ahora, yo no sé a dónde clasificaría eso en torno al sistema, pero la discusión tiene que ir más allá de la economía o la economía de libre mercado. Hemos sido una economía de libre mercado aún durante la alternancia política. Si tuvieras que quedarte con un sistema de un país en específico que representa más la idea que vos ves factible para El Salvador o deseable para El Salvador, ¿cuál sería? Mira, yo creo que por lo general en Latinoamérica el esquema capitalista ha sido más más adoptado en los países de Latinoamérica que el esquema socialista, ¿verdad? Y hemos visto el esquema socialista en Cuba y en Venezuela que ha fracasado rotundamente. Entonces, creo que hay ejemplos donde podemos aprender algunas lecciones, pero países como Uruguay, que tienen un Estado, en primer lugar, una tradición de un Estado sumamente laico, ¿verdad? Y de instituciones inclusivas, una tradición política, digamos, ahí no hay debates, seguramente hay debates acalorados, pero yo creo que ahí hubo un consenso y un acuerdo de nación que el camino del desarrollo tenía que ir de la mano, tanto del desarrollo y el motor económico, como también de no abandonar a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, es un país en donde se ve que los niveles de desigualdad cada vez son menores, es un país próspero y es un país en donde inclusive en el discurso político y dentro de la sociedad, pues es un país tolerante y abierto. Con lo que me acababas, bueno, lo que me dijiste antes sobre las posibilidades que tiene la tercera vía, debo entenderte que ahora mismo está bastante complicada la cosa para que pueda surgir o que pueda seguir adelante. ¿Cuáles crees entonces que deben ser los pasos o qué indicadores tendrías vos que ponerte para que esto sea viable? Sí, bueno, hay barreras de entrada en el sentido de que obviamente para el establishment político sos una amenaza, ¿verdad? Entonces de ahí podrá venir cualquier cosa. Pero luego hay pasos a seguir en torno a un proceso complejo, un proceso engorroso de conseguir firmas y todos los procedimientos para constituirse como partido en creación y eventualmente cumplir con los requisitos. Eso requiere también de un esfuerzo de recaudación de apoyo económico, requiere de un esfuerzo de convencer a las personas con ideas y de ir trabajando desde, digamos, un movimiento político que somos actualmente e irse formalizando paso a paso. En torno a las metas que nos hemos puesto, quisiéramos estar constituidos como partido político para el 2019. Y algo que creo que no he definido es en el corto plazo, inclusive en estas elecciones del 2018, que a pesar del escenario que planteábamos, no dejan de ser elecciones muy importantes y una legislatura muy crucial. Y las próximas presidenciales, ¿de qué manera incidir en este momento? ¿Cómo lograr que El Salvador obtenga los mejores resultados por el bien del Salvador? No para que gane fulanito o menganito, sino para que obtengamos lo mejor que se puede dentro de las posibilidades que existen.
Eso aún lo estamos debatiendo y le estamos dando pensamiento. Pero hay un largo camino que recorrer. Creo que nosotros, por ejemplo, ahorita debemos de someter, hemos puesto varias cosas en papel, hemos puesto varias ideas en papel. Tenemos que debatir y pulir nuestros principios, que somos, que creemos que queremos hacer. Eso lo tenemos que trabajar más. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Todas esas cosas creo que hay que darle mucho debate, hay que darle mucho pensamiento, hay que socializarlas. Y en eso estamos. Simultáneamente estamos terminando una legislatura. Hay trabajo pendiente por hacer en la Asamblea. Y quisiera partirme en 8, pero ahí vamos. Como movimiento, y cuando decías la capacidad de, o incidir en estas elecciones, en las presidenciales, como movimiento han valorado dar su apoyo a algún partido o algún candidato pensando en las presidenciales. Actualmente no, y de hecho creo que en el tema de las presidenciales aún está muy prematuro el tema. Se adelantaron las campañas presidenciales, ¿verdad? Sí. Pero creo que el enfoque actualmente debe estar en lograr elegir a los mejores candidatos para la Asamblea. En cuanto a alianzas, fíjate que no estoy seguro, porque hay que plantearnos al final cuál es el fin y cuál es el objetivo. Si nosotros tenemos como fin y objetivo volver a llegar a la política o llegar al poder en el más corto plazo posible, o tener la posibilidad de tener chamba dentro del gobierno, alianzas podrán darse. Pero creo que el enfoque y nuestra intención y lo que nos motiva es que realmente queremos transformar al país, y que probablemente, yo prefiero fracasar, pero hacer las cosas bien, hacer las cosas consistentemente y coherentemente. Porque en esto de construir un proyecto político se trata también de construir confianza, y construir confianza sobre todo en el entorno político que tenemos ahorita, porque yo ni siquiera había llegado a mi primer día como diputado y ya era ladrón, pues, ¿verdad? Cosas que vienen con el cargo. Exacto, exacto. Y es entendible porque digamos, eso tiene un trasfondo con una lógica bastante clara. Pero vuelvo a que ese sentimiento antipolítico de desentenderse de la política únicamente va a marginar y excluir a las personas que necesitamos que se estén metiendo. Entonces, creo que esto, y yo lo veo como algo de mediano a largo plazo. ¿Y qué tipo de personas te gustaría que se metieran? Es decir, vos sos una persona joven, entiendo, no pasas 35 años, ¿o sí? 33, sí, voy para 34. Ok. ¿Qué tipo de gente te gustaría que se sumara a este proyecto? Sí. Por algún lado escribimos que no nos interesan seguidores, ¿verdad? Y que más bien nos interesa ciudadanos comprometidos. Creo que hay una falta de... Hay una transformación cívica que aún está pendiente en El Salvador, ¿verdad? O sea, no valoramos lo nuestro, ni el talento nuestro, ni cuidamos nuestro paisito. Es evidente, es evidente en las actitudes del día a día y en las acciones del salvadoreño de todo nivel, de toda clase, de todo sector de la población. Es común tirar la basura, es común violar la ley de tránsito a diario y que esas dobles rayas o ese tercer carril nos valga pepino. Esa actitud fomenta la cultura de la corrupción y la impunidad que se ha entronado en nuestro país. Entonces vos me preguntás qué tipo de personas queremos o qué tipo de personas necesitamos. Pues precisamente esos salvadoreños comprometidos que en primer lugar quieren a su paisito. Yo creo que no es difícil querer a El Salvador. Lo que tenemos que hacer es más difícil quererse ir del Salvador. Pero sí, digamos que parte de lo que me ha motivado a mí a que debemos de trabajar sobre la propuesta de un nuevo proyecto político es que muchas personas se me han acercado y me han dicho,
que compartimos ideas, que compartimos formas de pensar, pero que en su vida se van a meter arena. ¿Vea? Entonces, ¿el nicho qué, Johnny? La gente que está desencantada con arena, por ejemplo. Bueno, eso podría ser un segmento que esté interesado, pero no creo que en primer lugar nos conviene segmentarnos o obligarnos a que andamos buscando y queremos capitalizar en un mercado en particular. Yo creo que puede ser que el proyecto o nuestras ideas tengan resonancia en un principio en la juventud. Y la juventud, como bien sabes, en cuanto a participación política, es de la más, a la hora de apuntarse, a la hora de meterse en los partidos, a la hora de participar, a la hora de querer darle seguimiento a las decisiones que se toman en la Asamblea o en la política nacional, pues le tienen alergia. Y dicen, bueno, los jóvenes son apáticos y al final, en el día de las elecciones, no votan. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo empezamos a empoderar a los jóvenes y a que empecemos a asumir la responsabilidad que nos corresponde? Porque quizás las generaciones que tenemos arriba o ya hicieron lo suyo, o yo creo que no nos van a tirar la alfombra roja y nos van a decir, vaya, ahora les toca a ustedes. Creo que forzadamente vamos a tener que tomarnos los espacios y convencer a través de nuestras ideas. Tengo un par de preguntas en Twitter que decían, ¿de dónde provendrá el financiamiento de su nuevo partido? Algo que ya mencionabas antes, que era importante. ¿Qué marcará la diferencia con la extrema política donde milita y la otra que gobierna en el tema de corrupción? Extrema política donde milito y los temas de corrupción. ¿Qué marcará la diferencia con la extrema política donde milita y la otra que gobierna en el tema de corrupción? Okay. Bueno, en cuanto al financiamiento, creo que los esquemas, el esquema que se debe buscar no es el de 10 donantes que te dan $100,000 para llegar al millón, sino 100,000 personas que te dan $10 para llegar al millón. Creo que rendirle cuentas a 100,000 es diferente a rendirle cuentas a 10. Y creo que la forma de financiamiento, por supuesto que debe ser transparente. Toda persona que sea un contribuyente debe estar consciente de que su contribución va a ser pública y su nombre va a ser público. Eso es lo que exige la ley. Creo que hay que hacer la ley valer y la ley cumplir. Creo que, y no lo hemos debatido, podría existir la posibilidad inclusive de poner un techo a las contribuciones políticas que podría aceptar el movimiento del partido. Esto es algo que en algunos países inclusive se regula por ley. Nosotros podríamos ser pioneros y poner un techo a una donación, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, cuando decís no hemos definido, lo he dicho varias veces a lo largo de la entrevista, ¿a quiénes te referís en este momento en concreto? Digo, para que la gente tenga claro quiénes están en este movimiento. Sí, bueno, hay un grupo amplio, yo diría sobre todo, el grupo es mayoritariamente un grupo joven, ¿verdad? Profesionales, abogados, gente que a lo mejor tuvo el privilegio de formarse afuera, ser profesional fuera y ha regresado a El Salvador, quiere hacer algo por su país. Gente que estuvo en arena y no le gustó. Y varias personas se han acercado. Tenemos un grupo, llamémosle un grupo nuclear y un grupo un poco más amplio que se está conformando de mesas ciudadanas para ir haciendo ese trabajo de identificar la problemática e ir creando las soluciones y el proyecto y el plan, qué queremos hacer y qué vamos a hacer. En cuanto a mencionarte nombres, te podría mencionar los nombres de algunas de las personas que de hecho me acompañan este día y que hoy son parte de mi equipo de trabajo. La jefa de mi equipo de trabajo, Gaby Trieros, ella va a coordinar el tema de las mesas ciudadanas. Andy Feiler, que trabaja con temas de comunicación en mi equipo, también se va a meter en temas de comunicación. ¿Y Juan?
Juan Valiente. Juan Valiente, yo creo que Juan Valiente indudablemente lo vamos a lograr incorporar posteriormente. O sea, hoy no tiene un cargo oficial, no hemos cerrado ese trato. No, pero creo que Juan al final podría sumarse. Aida Betancourt Simán. Aida, de hecho, fue la propuesta de Juan a diputada suplente, que Arena no la permitió correr. Aida es parte del proyecto. Y gente muy talentosa, muy comprometida. Y no, tenemos un buen grupo que cada vez va creciendo. Me comentan en Facebook, dice Juan Ramón González, es un proyecto para 2021 y 2024, una alternativa de derecha republicana o demócrata, desde ya tienen que definirlo. Bueno, demócrata por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que la democracia y la defensa de la democracia y trabajar sobre nuestra democracia. La democracia no es un automático y la democracia liberal que plasma nuestra Constitución no es algo que se da de manera automática, ¿verdad? Si no hay diálogo, si no hay debate, si no hay discursos de altura, si nos quedamos en este esquema de la política del miedo de siempre y no logramos generar esperanza, si no logramos revertir el cinismo y la antipolítica, bueno, vamos a tener que ir conformando con la misma oferta de siempre. Entonces hay que romper con eso definitivamente. No, disculparlos. Republicano también, sí. Somos una república. Sí. Supongo que se referían también, bueno, no sé si era más el esquema norteamericano. No, el de Arena, supongo. Ah, ok, Alianza. A ver, son las 5 de la tarde, hemos estado hablando un rato, vamos a ir cerrando la entrevista, les agradecemos por sus preguntas. Tengo un par que me gustaría, para ir cerrando, que tienen que ver con tus proyectos y con algunas opiniones que diste justo al inicio de la legislatura. ¿Qué pasó entonces para que el proyecto de ley de aguas no pudiera ir adelante? Todavía guardo la esperanza de que podemos lograr algo. Creo que aún no hemos logrado, aunque ha habido un avance en cuanto a las partes mayoritariamente interesadas en que se apruebe una ley, de ceder en algunos temas y de irnos acercando. El punto de la discordia ha sido, y si no se resuelve probablemente continuará siendo, el tema de la institucionalidad, ¿verdad? ¿A quién le recae la responsabilidad de la gestión del recurso hídrico? Debo reconocer que es un tema que lleva ya un desfase de más de una década, porque también han habido tanto intereses políticos como intereses económicos, en donde la ley es inconveniente, o en donde si no es la ley que yo quiero, no logro el objetivo que yo busco. Entonces, creo que el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente actual, que no ha producido cualquier cantidad de legislación, y no por eso considero que hayamos fracasado o hecho mal trabajo, a pesar de que el país requiere de mucha reforma y de mucha legislación nueva en cuanto al cambio climático y la situación del medio ambiente en El Salvador. Tampoco es que a puro decreto vamos a resolver el problema medioambiental. Y no me quiero salir del tema, pero si no se cambia la actitud ciudadana y si no se genera conciencia y educación en la población para cuidar nuestros recursos, pues también la ley ahí va a estar de adorno, ¿verdad? Yo creo que la gente no se ha dado cuenta que eventualmente nos vamos a quedar sin agua, ¿no? No, claro, y aquí en el país, como hemos tenido agua en abundancia, tenemos una especie de abundancia destructiva, ¿verdad? Por tener mucho de algo no lo cuidas, y estamos llegando a un punto crítico en donde en época de sequía, en época de verano, hay estrés hídrico y cada vez para obtener el recurso hay que perforar más hondo, las aguas superficiales cada vez más contaminadas. Históricamente no se han hecho proyectos de tratamiento de aguas residuales, de aguas negras. A veces cuando pensamos en agua potable dejamos fuera el otro tema, que es el tema de saneamiento.
Entonces, la administración pública ha sido bastante mala, y esto es un tema histórico, ¿no? Y la inversión en infraestructura en cuanto a el agua potable, que es, digamos, lo más cercano a la población, que en El Salvador hoy por hoy no logramos reconocer el derecho humano al agua a las personas, porque no es un servicio con que cuenta toda la población, y pues es una realidad que nos debe de preocupar. Por supuesto, si tú vivís en una colonia o en un condominio, en una casa donde te cae agua limpia 24 horas al día, probablemente el agua no va a ser algo prioritario para vos, claro. No va a ser algo en que vos estés pensando, pero si te cae una vez al día y te cae lodosa o tenés que enviar a un niño que debería estar en la escuela con cántaro al río a recoger agua, pues obviamente el tema se vuelve muy prioritario. Y lo otro que te quería preguntar, y espero que más adelante tengamos la oportunidad de hablar sobre la ley de agua, que sí me parece algo importante, es tu opinión sobre la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el frenón que se le da a la reforma constitucional para el matrimonio de hombre y mujer así nacidos. Sí. ¿Qué te parece eso? Bueno, me parece, yo no le he dado lectura al fallo de la Sala, y la medida cautelar que creo que suspende que se pueda aprobar o ratificar en esta legislatura. Creo que el criterio que se utilizó fue un criterio más de forma que de fondo, pero por supuesto que era una reforma con la cual yo estaba en completa desacuerdo. Y lo dije, creo que inclusive durante la campaña, previo a ser diputado, cuando creo que en una entrevista del Faro ya era diputado, se me preguntó sobre mi postura en cuanto al matrimonio igualitario, que yo consideraba que, bueno, el artículo 3 de la Constitución es bastante claro, que todos somos iguales ante la ley, y que sí era un tema de igualdad de derechos y que había que reconocerlos. Esa era mi postura. Recibí cualquier cantidad de críticas, pero aunque la decisión de la Sala haya sido en cuanto a forma y en cuanto a un tema legal técnico, viéndolo entrando un poco en el fondo, creo que era una reforma un poco absurda en el contexto del siglo XXI, en pleno 2018, cuando el mundo va pues en una dirección completamente opuesta. O sea que supongo que está a favor de la opinión consultiva que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la CIDH. La CIDH. Sí, y de hecho somos parte de la CIDH. Como suele ser mucho en temas de derecho internacional y en temas de convenciones a las cuales son ley de la República, las observamos a conveniencia, y no al pie de la letra, y esto aplica en otras temáticas también. Ok, diputado, muchísimas gracias. Entonces, ¿tiene futuro la tercera vía, sí o no? Yo creo que no se trata de la tercera vía per se. Okay. Tiene futuro El Salvador, y El Salvador tiene futuro únicamente cuando los ciudadanos realmente no veamos la política como el enemigo, sino que cuando finalmente reconozcamos que a través de la política es que vamos a transformar la sociedad. Y si lo dejamos tal cual, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Muchísimas gracias. Estuvimos con el diputado Johnny Tennant Wright Sol. Gracias, diputado, por haber venido. Placerazo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando con sus comentarios. A Cristóbal Rodríguez, esta entrevista no hubiera sido posible sin usted. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.